Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de la sección Dialoguemos, preparados ya aquí para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos. Fidel, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias a Dios. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy, miércoles, como acostumbramos, vamos a estar en diálogo con un invitado, pero hoy hemos decidido aportar para todos ustedes un poco de información en este mar de desinformación que hay sobre el interesante, complejo, delicado problema eléctrico que estamos viviendo en Venezuela. Vamos a hablar del colapso del sistema eléctrico venezolano, sus causas y apuntar en algún sentido hacia algunas soluciones. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es el profesor Pedro Orlando Duque, profesor de la UNED por más de 29 años, especialista en lo que es la materia y de plantas de potencia y generación de potencia, tanto para las escuelas allá de ingeniería mecánica y de ingeniería industrial. Bienvenido, profesor Pedro, de verdad le agradecemos sobremanera que haya atendido nuestra invitación para darle información a toda nuestra audiencia en términos técnicos y muy especializados, cómo está conformado el sistema eléctrico venezolano. Por ahí vamos a empezar. Sí, señor. ¿Cómo está armado el sistema? Es por demás un honor, profesor, tenerlo a usted con nosotros aquí hoy. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Darcy. Gracias, Fidel, por la invitación. Y bueno, aquí estamos a ver qué podemos aportar a nuestro público en cuanto a lo que se refiere pues al sistema nacional eléctrico. Estamos a su orden. Sí, estábamos hablando de eso. Justamente, ¿cómo está conformado, cómo está constituido técnicamente el sistema hidroeléctrico venezolano? Bueno, nuestro sistema eléctrico es un sistema eléctrico nacional interconectado. Se le dice que es interconectado porque hay una serie de plantas, tanto hidroeléctricas como térmicas, que aportan energía, generan y aportan energía a ese sistema. Van sumando. Van sumando. Y de allí, pues entonces se va sacando, se va distribuyendo la energía a cada zona, a cada región, a cada estado, a cada punto de utilización donde se requiera la energía. Por supuesto que tiene, dicho en palabras así muy sencillas, eso tiene muchos pasos, desde que se genera, se eleva para poderla transportar, se transporta, se distribuye, se vuelve a rebajar para poderla utilizar en nuestras casas. El bateaje, ¿no? Sí, porque las plantas pues generan a un determinado voltaje y para poderlo transportar tenemos que elevarla, el voltaje, para que el consumo de los mismos conductores no nos afecten. Y entonces llega a sus estaciones donde por intermedio de transformadores la rebajamos nuevamente para distribuirla en la red, en las ciudades. Y de ahí ustedes ven que en las mismas ciudades hay también transformadores que la rebajan para llevarla a su valor de utilidad en nuestras casas, que es el 110 o 220 entre una fase y la otra, y a 60 ciclos. Así se está manejando. Hay una red nacional entonces de distribución de cables. Hay una red de interconectado de todo, sí. A eso se le dice que es un anillo, porque es un anillo porque estamos conectados todo el país. No hay estados separados. Todos los estados estamos interconectados a ese anillo, de manera que las plantas van produciendo electricidad y lo van aportando a ese anillo. Y de ahí pues se va distribuyendo a cada región, a cada parte. En la actualidad, profesor, ¿cómo aporta, cómo es el sistema, cómo se aporta energía? Digamos, ¿de qué sistema estamos dependiendo más los venezolanos? ¿Del hidroeléctrico y en concreto de algunas plantas en particular? La electricidad se produce de diferentes formas. La más, para nosotros, la más común, podríamos decir que es la hidroeléctrica por las condiciones que nosotros tenemos. Nuestro país tiene
muchas fuentes de agua muy buenas para hacer embalses para producir electricidad, pero también se produce utilizando combustibles fósiles, que es la energía térmica. También se produce utilizando el aire a través de sistemas eólicos. También se produce utilizando el sol, energía solar. Nosotros lo más potente, lo más fuerte es precisamente la hidroeléctrica y la térmica. No puede ser solo hidroeléctrica porque en caso de escasez de agua pues nos quedaríamos en cero. Sin electricidad. Exacto. Tenemos que tener una compensación y entonces para eso se tienen las plantas térmicas. Al costo, una planta térmica consume mucho combustible, bien sea gas, bien sea gasoil o bien sea búnker, dependiendo del tipo de planta que sea, pero son sumamente costosas. Operarlas, en consecuencia es más económica. El consumo. Correcto, es más económica la generación hidroeléctrica. Sí. Bien. Sí. El kilovatio hora es más económico en la hidroeléctrica que en la térmica. Correcto. Bien, muy buena explicación por parte del profesor Pedro Orlando Duque, que en la próxima parte vamos a hablar ya realmente de la crisis que viene presentando el sector hidroeléctrico venezolano. No se aparten, por favor, debemos cumplir compromisos comerciales. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de miércoles. Estamos conversando con el profesor Pedro Orlando Duque, especialista en generación de potencia, que es lo mismo decir en generación de electricidad, profesor de ese tema, de esa especialidad en la UNED por más de 25 años. Alguien que conoce muy bien, ha estado participando en forma directa desde el punto de vista académico en todo el desarrollo del sistema eléctrico, sobre todo a nivel regional. Profesor Pedro, el tema que estamos abordando hoy es el colapso del sistema eléctrico venezolano. Ciertamente, por lo que conversábamos en el segmento anterior, tenemos, como veíamos, un sistema eléctrico interconectado en el que participan generación hidroeléctrica, generación termoeléctrica y de otras fuentes. Y por supuesto, como es interconectado, pues con una enorme red de distribución, de conexión de electricidad de diferentes batiajes. Esto pareciera entonces hacer que nuestro sistema sea bastante vulnerable. Se puede entender como un sistema vulnerable, sin embargo era punta de lanza y América Latina envidiaba el sistema interconectado de electricidad nacional en los años 80. ¿No? En consecuencia, ¿cuáles son las causas de este desastre eléctrico que tenemos hoy? Esta falladera, estos mega apagones. Llevamos 6 mega apagones en marzo. Ya un mes tenemos con esto. Bueno, no es fácil decir puntualmente cuál es la causa, ¿no? Lo que sí hay que explicar algo de que la energía eléctrica es algo que está en nuestra vida tan metida que en cualquier falla la sentimos. Pero cuando la energía está en su plenitud, nosotros ni nos damos cuenta porque todo funciona y porque todo nos facilita la vida. Nos facilita la vida, ciertamente. Todo. Desde que el hombre descubrió la electricidad, bueno, ha sido una forma de vivir más cómodamente, con mucha más comodidad. La electricidad en nuestro estado, como si hacemos un pequeño recuento, San Cristóbal, cuando era la villa, y así todos los pueblos, tenían pequeñas plantas eléctricas que eran de particulares, pequeños empresarios, y a veces por sí solo y a veces también con el Estado, y compraban plantas hidráulicas que utilizaban una quebrada o un chorro de agua y entonces con eso generaban electricidad para nuestros pueblos. Pero esto era un sistema, era muy deficiente
y entonces siempre habían problemas. Fue por la ley de los años de la década del 30, el 40, el 50 y el 60, cuando se empezaron a hacer las grandes inversiones en Venezuela. Y fue cuando entonces se ideó y se comenzó a formar este sistema del cual estamos hablando. Recuerdo que aquí en San Cristóbal, por ejemplo, esa planta de la cual estamos hablando estaba en la Guacara, entre el viaducto viejo que hablamos, que conocemos, y la Guacara. En el medio de eso estaba la planta. Era una pequeña planta que surtía a San Cristóbal, que era de la catedral hacia el cementerio. Esa era la ciudad. Bueno, el casco central de hoy. El casco central de hoy. Ese era, bueno, nuestra ciudad y se suplía. Pero eso, con el crecimiento de la ciudad, pues eso tuvo que hacer el Estado grandes inversiones. Y una de las grandes inversiones que se hizo a comienzo por allá en la década del 50 fue la que hizo Pérez Jiménez en La Fría, que fue la termoeléctrica de La Fría. Ahí se construyeron 2 plantas de 12 megavatios cada una. En el momento eran suficientes, pero hoy en día eso es insignificante, esas cantidades son insignificantes. Y por eso después vinieron los proyectos de San Agatón, etcétera, de las represas de Gigante Caparo. Claro, nosotros tenemos un proyecto en desarrollo, digo en desarrollo porque todavía no está concluido, que es en cascada. Es un sistema en donde tenemos una primera, un primer dique o un primer embalse allá en Siberia, y luego más abajo, a 9 kilómetros hacia el río San Agatón, está la sala de máquinas. Ahí tenemos 2 turbinas de 150 megavatios cada una, Pelton, tipo Pelton. Las turbinas que se utilizan para generar electricidad son de 2 tipos, o Pelton o Francis. La Pelton es una rueda que tiene unas cucharas y que hay un chorro de agua y la hace mover. Ese tipo necesita poco fluido de agua o poco caudal de agua, pero mucha altura. Por eso allí es el sitio ideal. Sitio ideal, ajá. Y luego, más abajo, entonces esas aguas turbinadas corren por el río Doradas y van a conformar un segundo embalse que se llama Doradas, precisamente. Coloradas es donde está dispuesto que se va a construir la sala de máquinas. De eso no hay nada construido allí. Se construyó la última parte, que es Caparo, y ahí tenemos entonces en este momento un tercer embalse, que es el más grande de todos, porque se está represando todo el agua, se represaría todo el agua que se turbina hacia arriba y el agua del río Caparo, que es considerable. Bien. Ahí va otra sala de máquinas. Ahí hay 2 turbinas en la actualidad de 275 megas cada una, y posible una tercera. O sea, hay el proyecto para una tercera, que irían 3 turbinas allí. Sí, el sistema no está terminado. Desde hace más de 10 años se denunció el problema que se venía encima respecto al colapso del sistema eléctrico en Venezuela. Dentro de las causas, la desinversión, igualmente la ausencia de personal altamente especializado, en fin. La represa que hay aquí y ese proyecto al cual usted dice, hace referencia, que todavía está en desarrollo, ¿cómo está en la actualidad? Pero eso nos lo va a contestar luego de que hagamos una pausa. Sí, tenemos que hacer la pausa. Ya venimos, amigos, no se retiren. Estamos conversando con Pedro Duque, especialista en plantas de potencia, sobre el tema eléctrico que tanto nos acusa en estos días. Ya venimos. Con más de Un Mundo de Economía en este mediodía, conversando con el profesor Pedro Orlando Duque sobre la situación actual del sistema eléctrico venezolano, causas y posibles soluciones. En el segmento anterior, profesor, quedó una pregunta al aire. Usted decía del proyecto en desarrollo de lo que corresponde a el complejo Uribante Caparo, es decir, aquí a la represa. Le decía también, hacía mención de que, bueno, este colapso se había ya anunciado hace más de 10 años. Inclusive,
por la falta de desinversión, por la ausencia de personal altamente calificado, no habían las inversiones requeridas para generar mayor energía, para distribuirla también al componente corrupción. Le hablaba en específico sobre cómo está la situación actual de la represa aquí del complejo Uribante-Caparro. También debe estar en las mismas condiciones, ¿no? Dentro del entorno económico nacional. Sí, mira, Darcy, la desinversión ha sido algo que ha jugado mucho con eso, porque si usted no se actualiza, si usted no mantiene una planta, pues por supuesto que una planta que trabaja día y noche las 24 horas va siempre en mengua. El terminar el desarrollo en mucho nos estaría ayudando, ¿no? Claro. Pero no está. En este momento, según tengo entendido, están trabajando solamente las 2 turbinas de Caparro. Sí. Pero le voy a decir algo. Si nosotros tuviésemos todo el desarrollo de Uribante-Caparro trabajando, eso representa una sola turbina del Guri. Una sola. En el Guri tenemos 20 turbinas. 20, correcto. En el Guri tenemos 20 turbinas, para que usted tenga una idea de lo que se produce en el Guri. Una sola turbina del Guri representa todo el sistema que nosotros tenemos en Uribante-Caparro. ¿Y actualmente cuántas están operativas dentro del complejo de Simón Bolívar en la Guri? 2. En la Guri, no, en la Guri más. Si no tuviéramos totalmente pero son muy colapsado. Pocas, ¿no? De las 20. Esas turbinas hace unos años estuvieron. Todas las turbinas o todas las plantas tienen que tener un mantenimiento preventivo, correctivo y algo que se llama mantenimiento mayor. Claro. Que es un overlock que se dice que es a todo se le hace mantenimiento. Esos overlocks, si no se producen, pues tú no puedes colocar mejoras, porque ahí es cuando se aprovecha de hacer mejoras, de actualizar los sistemas. Entonces, si no se hacen esos mantenimientos, pues es difícil que una planta se mantenga, ¿no? Claro. El Uribante-Caparro, por ejemplo, cuando comenzó a trabajar, cuando yo le mencioné que La Fría era una planta termoeléctrica, eso tiene ya muchísimos años de que no funciona, porque la termoeléctrica La Fría comenzó a trabajar como planta pico. Después de que las plantas térmicas dejaron de funcionar, entonces empezaron a instalar allí plantas a gas, que se utilizaban como plantas pico, que era en las horas de carga. Sí. Que para nosotros más o menos el pico está entre las 6 y las 8 de la noche, que es cuando todo el mundo llega a su casa, prende su televisor, a ver a TRT, prende su cocina eléctrica, los aires acondicionados, todo, la demanda se dispara. Entonces esas plantas funcionaban allí. En la actualidad esas plantas tienen muy poca vida útil, entonces esa energía que también no la tenemos. Claro. Que no la tenemos. Sí, hay una inversión también, por ejemplo, de una planta termoeléctrica en el Vigía, pero que yo tenga entendido, esa no está operativa. No, sí, esa es nueva, que esa es la Ramón Zambrano. Ajá. Esa es una planta nueva, esa está funcionando. Ah, sí, está operativa. Sí, esa está operativa. También están las de Maracaibo. En Maracaibo dejó funcionar una que se llama Ramón Laguna, tampoco estaba funcionando, pero se construyeron 2 nuevas. Y esas están funcionando, esas son las térmicas. Esas, si no, el colapso fuese todavía peor. Todavía mayor. Y eso que estábamos hablando entre bastidores, cómo la demanda nacional también se ha reducido de forma importante por la diáspora, ¿no? 7 millones de venezolanos fuera del país que no están consumiendo energía en sus casas. El 85% de las plantas industriales, según Fedecámaras, paralizadas, no están consumiendo energía. Sí, usted sabe que cuando nosotros decimos que se cae el sistema es que se ha ido abajo la generación. Es muy difícil llevarlo, restablecerlo. Se lleva tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque toda la energía que usted produce la debe consumir. Usted no puede guardar energía. La primera ley de la termodinámica dice eso, que nada se crea, todo se transforma. Tú no puedes
transformar y dejar ahí guardado, no, tienes que producirla. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que consumes y lo que produces. Tú tienes que ir produciendo de acuerdo a cómo vas consumiendo. Demanda, entonces tiene que ir controlando las dos cosas. Eso está muy bien. Por muy eso bien se habla del desbalance del sistema. Del desbalance del sistema. Eso está muy bien controlado porque existen unas oficinas que se llaman oficina central o despacho de carga, que mueve nacionalmente. Esas oficinas están en Caracas y para la zona occidental está la oficina en Valera, y en cada zona hay una oficina de esas. Todas esas oficinas están interconectadas y están a constantemente monitoreo. Ellos son los que administran la carga, dicen para dónde hay que darle, a dónde hay que quitarle. ¿Por qué? Porque hay que controlar muy bien los conductores. Usted no puede sobrecargar a un conductor porque inmediatamente lo echas a perder el sistema. Los transformadores, los generadores. Entonces, con una caída de una línea, inmediatamente las plantas todas reaccionan. ¿Y a qué reaccionan? A bajar la carga. Y eso es lo que ha ocurrido con estos megapagones que han... Entonces volver a recuperar el sistema es difícil y es arduo. O sea que Venezuela a oscuras por mucho tiempo más o menos, soluciones. Sí, toma tiempo, pero se está recuperando. Usted sabe, de estos últimos días ya hemos tenido menos apagones. Menos apagones, sí, aparentemente. Aunque muchos apagones también obedecen en la ciudad, en el casco, por otras circunstancias, otros problemas, ¿no? Quema de transformadores, también obedece, ¿no? Perfecto. Bueno. Profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias, a profesor. usted por habernos acompañado. Esperamos, amigos, haber podido aportarles información que ayude a clarificar, a entender un poco mejor qué es lo que está pasando con el sistema eléctrico y por qué tenemos fallas. Por supuesto que sí, seguiremos llevándoles este tema en próximas emisiones mientras Venezuela siga a oscuras, sin duda alguna. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho. Feliz tarde. Saludos.